Hola chicos, bueno, hoy vamos a empezar la clase resolviendo el examen que ustedes dieron, el primer examen virtual que han dado. Hay muchos chicos que han obtenido unas notas sobresalientes, hay algunos que han tenido un pequeño error y justamente pues para ellos, para los chicos que se han equivocado, voy a resolver el examen para que sepan cuáles son las respuestas correctas, ¿no? Y para saber en qué han tenido el error. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. Dice... la primera parte de los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega trata de... A ver, sabemos que los comentarios reales se dividen en dos partes, ¿no? La primera parte que trata sobre la cultura inca y la segunda parte sobre la conquista del Perú. Bueno, la primera parte entonces, si se trata sobre el imperio de los incas, la respuesta sería la idolatría, la vida y costumbres de los indios del Perú. Esa es la respuesta correcta. En otra pregunta nos decía, no es una característica de la literatura prehispánica. Y me ponen, anónima, sabemos que anónima sí es, ¿no? Porque no hay autor conocido de esa época. Oral, sabemos también que no fue una literatura escrita, sino que se transmitió de generación en generación. Colectivista, porque no habla de un sentimiento individual, sino muchas veces fueron creaciones colectivas o los sentimientos de todo el año. Agrícola también, porque es la principal actividad económica de los incas y se involucra en la literatura. La que es la respuesta, pues no es una característica de la literatura prehispánica, es la racista. ¿Por qué? Porque no se practicó el racismo. Recordemos que el racismo es la discriminación, ¿no?, a una raza diferente. Y pues la cultura inca no existía el racismo, por lo tanto tampoco estaba presente en la literatura. Luego dice, se caracterizó por acompañar sus relatos con dibujos, ya que no dominaba completamente el español. Bueno, aquí nos dan varios nombres de cronistas posibles, ¿no? Recordemos que dentro de los cronistas habían cronistas mestizos, cronistas españoles y cronistas indígenas. Aquí nos hacen referencia de un cronista indígena, porque dice que no dominaba muy bien el español. ¿Y quién es ese cronista que acompañaba sus relatos con dibujos? Guamán Poma de Ayala. ¿En qué obra? Nueva Crónica y Buen Gobierno. Recordemos que él hacía dibujos, ¿no?, grandes dibujos, que acompañaba pues a sus relatos para que se entendiera mejor la idea que él quería expresar. Y la última pregunta dice, ¿por qué razón no pudo acceder el general Ollantay al amor de Cusicoyo? A ver, recordemos la obra Ollantay. Justamente empieza cuando el general Ollantay le pide la mano de la princesa Cosicoyo, era su padre, el Inca Pachacútec, y este le dice que no, y por eso Ollantay se rebela contra él, ¿no? Pero ¿por qué le dice que no? ¿Por qué? Porque Ollantay era un noble de privilegio, que justamente esa es la respuesta, ¿no?, que es la segunda alternativa, era un noble de privilegio, ¿no? Y ¿por qué es un noble de privilegio? Aquellos que habían ascendido pues a la nobleza, por realizar alguna acción heroica, y en agradecimiento el Inca les daba pues ese regalo de poder pertenecer a la nobleza, pero su sangre no era noble y por lo tanto no podía mezclarse con la sangre real del Inca, ¿no? Y por eso él le negó rotundamente la mano a Cosicoyo y empieza pues toda la trama del logro Yantay. Bueno chicos, esos han sido las respuestas. De todas maneras, los que no han obtenido resultados pues como ellos hubieran esperado, no se preocupen, esto ha sido una prueba, es la primera vez que ustedes dan un examen virtual y ya estoy segura que para la próxima todos van a tener excelentes notas, ¿no? Y ustedes tienen una ventaja, que tienen las clases en video, ¿no? Una manera de estudiar es volver a ver los videos, ¿no?, volver a repasarlos, puedes mirarlo una, dos, tres veces, las veces que los conocimientos se te queden fijos, ¿no?, para que puedas tú rendir un examen óptimo. Bueno, vamos a continuar la clase. La clase pasada vimos literatura colonial. Recordemos que la literatura colonial es ese periodo donde los españoles ya habían ocupado el territorio peruano, ya se había establecido el virreinato, ya no era una época de guerras, ¿no? Y que esta literatura era una literatura de imitación, una literatura con poca originalidad, mucho valor histórico, ¿sí? Y que pasa por tres etapas. La primera etapa la vimos la clase pasada, que es la etapa clásica, en el siglo XVI, ¿no?, y que su principal representante la vimos con Amarilis, ¿no?, que con su obra Epístola a Abelardo, que era una confesión de su amor platónico a Lope de Vega. Vamos a ver hoy las dos etapas que estaban faltando, que es la etapa gongoriana, o también llamada la etapa del barroco, que se da en el siglo XVII. El barroco es un movimiento, ¿no?, que nos viene de España,
Es un movimiento que se caracteriza por el uso recargado de figuras literarias, que busca la belleza, pero en su búsqueda de la belleza le coloca tantos adornos a las palabras que muchos no entienden el mensaje del texto, ¿no? Y por eso también, así como tuvo muchos seguidores, también tuvo muchos críticos, porque era una literatura para muchos muy oscura, ¿no? Muy hermética, difícil de comprender, difícil de entender. Esta literatura, por eso, su principal característica es la fuerza expresiva, debido al uso de las figuras literarias. Utilizaban muchas figuras literarias, pero sobre todo la metáfora que es una comparación de dos elementos, ¿no? Que se parecen, pero donde uno de los términos desaparece, que es el término real, y solo se utiliza el término metafórico, ¿no? Ya hemos visto esto cuando vimos figuras literarias. ¿Qué géneros se cultivaron en esta época? El género lírico y el género narrativo. Tenemos dos principales representantes en esta etapa. Tenemos a Juan de Espinosa Medrano, llamado el Lunarejo, con su obra El Apologético en favor de Luis de Góngora y Argote, príncipe de los poetas líricos de España. Pero como el nombre es tan largo, solamente se le conoce como el Apologético. Esto es un texto donde se hace una apología, una defensa a Góngora. ¿Y por qué tenía que defenderlo? Pues porque tenía muchos detractores, como ya les había mencionado, ¿no? Muchos críticos que afirmaban pues, que era una literatura que no tenía ningún sentido, que no tenía finalidad, pues, que la finalidad de belleza pues, había oscurecido totalmente el tema, ¿no? Y que no se entendía, una literatura que para ellos no era lo ideal. Entonces, lo que hace Espinosa Medrano, porque él sigue a Góngora, y de Góngora sigue el culteranismo, que es una variante del barroco, parte del barroco, una tendencia del barroco, que se caracteriza por el uso de palabras cultas. En este libro pues defiende a Góngora, defiende al culteranismo también. Y los críticos literarios afirman que Espinosa Medrano, este escritor peruano, es una perla caída en el muladar del culteranismo. ¿Qué significa esto? Perla, sabemos que es algo muy valioso, pues perla es una metáfora y sería la comparación que hacen de perla con Espinosa Medrano. Caída en el muladar. ¿Qué es el muladar? Es el desperdicio, ¿no? Es un lugar donde se echan pues la basura. Entonces, para ellos, Espinosa Medrano es una perla caída en un muladar. ¿Quién es ese muladar? El culteranismo, que es parte del barroco, ¿no? Así están afirmando el gran valor literario que tiene, la gran calidad, la gran virtud que tenía como literato Espinosa Medrano, pero que es una pena, ¿no? Que haya terminado siguiendo el culteranismo, ¿no? De ahí esa frase, perla caída en el muladar del culteranismo. Luego tenemos otro escritor que es Juan del Valle Caviedes. Juan del Valle Caviedes se caracteriza por hacer género lírico. Su principal obra, la obra más representativa, Diente del Parnaso, que es un conjunto de poemas, sobre todo poemas satíricos, donde critica a diferentes personajes de la sociedad peruana de aquella época, ¿no? De una manera burlona. Sabemos que la sátira pues, es una crítica, pero con burla, y tiene un especial tema que era satirizar a los médicos, ¿no? Siempre los criticaba de una manera satírica, ¿no? Muy sarcástica. Se cree que esta fijación que tenía con los médicos es porque él tenía una enfermedad que nunca los médicos pudieron descubrir la causa, ¿no? Entonces él desarrolló como una especie de una galenofobia, ¿no? Y muchos de sus poemas están dedicados pues a criticar a estos médicos que decían que él decía que tenía un trato con la muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque lo único que hacía también era hacer gastar dinero, ¿no? A sus pacientes, pero que en realidad no los estaban curando de nada. Luego pasamos por otra etapa, que es la etapa del afrancesamiento, o también llamada la etapa del neoclasicismo. Aquí nosotros tenemos influencia de Francia, no de una manera directa, sino a través de España, porque recordemos que todavía seguimos bajo el yugo español, no solamente políticamente, sino también incluso culturalmente. Entonces nos llega influencia de Francia, pero a través de España. Influye España y de España nos llega a nosotros. Aquí en esta época, el lenguaje tan recargado que se hacía en el siglo anterior, en la etapa del barroco, cambia y se vuelve un lenguaje natural. Otra vez se regresa a la armonía de la literatura clásica, un lenguaje natural sin tanto recargo de figuras literarias. Y aquí en esta etapa se va a admirar a la literatura clásica, la literatura de los orígenes, ¿no? La literatura grecorromana.
Principales representantes tenemos a Pedro Peralta Ibarnuevo, con su obra Lima Fundada, ¿no? Este escritor fue una de las personas más cultas, más ilustres de la Lima de aquella época, ¿no? Decían que era una biblioteca andante, tenía muchos conocimientos. Y en esta obra hace pues alusión justamente al título, ¿no? A la fundación de Lima, ¿no? Y cuenta todos los pormenores de este hecho. Luego tenemos otro escritor que es Alonso Carrillo de la Bandera, con su obra El Lazarillo de Ciegos Caminantes. En realidad el Lazarillo de Ciegos Caminantes está firmada con el seudónimo de Concolor Corvo, ¿no? Y hay algunas teorías acerca de este nombre. Se cree, se alude que es a este escritor, Alonso Carrillo de la Bandera, ¿no? Otros afirman que Concolor Corvo en realidad era un empleado de Alonso Carrillo de la Bandera, ¿no? Pero digamos que de todas las teorías la que más apunta que el verdadero autor de Lazarillo de Ciegos Caminantes fue Alonso Carrillo de la Bandera y que posiblemente él haya hecho firmar a su escribano, el que le escribía pues sus obras, ¿no? Y que le pusiera este seudónimo Concolor Corvo, ¿no? Porque quiso ocultar su nombre. En realidad no hay nada certero, pero las teorías apuntan que fue Carrillo de la Bandera el autor de Lazarillo de Ciegos Caminantes, que en realidad es como un reportaje, como una crónica, como un libro para viajeros, ¿no? Porque habla sobre un recorrido que se hace pues ¿no? Desde Buenos Aires hasta el Alto Perú, ¿no? Cuenta pues todos los pormenores de este viaje y que podría servir como guía pues para muchas personas que quieran emprender este viaje. Claro que ahí aprovecha también para hablar sobre política, sobre historias, un poco de filosofía, satirizar algunos personajes, ¿no? Pero también menciona pues mucho la geografía de este recorrido. Bueno, hasta aquí termina la clase. Espero, chicos, que hayan entendido. Ya saben, cualquier duda, cualquier consulta lo hacen a través del foro. Yo gustoso estaré para responderles. Nos vemos hasta la próxima clase.